Buenas noches, estimadas señoritas del octavo ciclo del Instituto Pedagógico Nelson Rockefeller. A ver, señoritas, Erika, Seberta, muy buenas noches. Qué gusto de encontrarla siempre, señorita. Ustedes siempre resaltan por su puntualidad. Qué gusto. Erika, Seberta, acaba de ingresar María Zavala. Excelente, muy bien. Bueno, señoritas, iniciamos, ¿no? Nuestra segunda sesión que corresponde al semestre, ¿no? Al primer semestre de este año 2023. Bien, señoritas, vamos a iniciar nuestra sesión, ¿no? Y ya ustedes conocedoras más que todo, ¿no? De los programas de educación inicial no escolarizados, ¿no? Muy bien, estos programas ya habíamos, ¿no?, mencionado la semana pasada, que están justamente diseñados con la intencionalidad, ¿no?, de brindar, ¿no?, esa atención a los niños, ¿no?, a los infantes, a los pequeños, desde, ¿no?, la primera infancia, que es de 2 años, ¿no?, hasta los 5 años, ¿no? Generalmente estos programas han sido diseñados, ¿no?, para los contextos donde no llega la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de las instituciones reconocidas oficialmente, como son las instituciones educativas del nivel inicial, ¿no? O los jardines. Bien, señoritas, hoy vamos a ver eh, cómo es su estructura, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, de estos programas, y qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Cuáles son los fines y propósitos, ¿no? Hacia ello apuntamos, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente doy la bienvenida a Guadalupe, a Hilaria, María Zavala, Erika, Seberta y Lucy, nuestra querida Lucy, Muy ¿no? buenas noches, Buenas discúlpela. noches, ¿cómo está Lucy? Gracias, Qué gusto compañera. de volver a encontrarnos, Ah, estimadas y futuras docentes, ya, porque no les sí, falta ya casi nada. ¿Cómo están? Un abrazo, chicas, un abrazo. Muchas gracias. Bien, señoritas, entonces comentábamos, ¿no?, sobre la importancia, pues, que tiene estos programas, y hoy vamos a ver, analizar la historia de cómo fue, ¿no?, creados estos espacios o estos locales o estos lugares, ¿no?, que generalmente funcionan en locales comunales, ¿no?, de repente en algunas parroquias, algunos clubes, o también puede ser, ¿no?, el ambiente que es prestado por la misma pobladores de repente de la comunidad. Bien, señoritas, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito, ¿no?, sobre el tema del día de hoy. Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Hoy vamos a ver sobre la filosofía, ¿no?, la estructura, el rol, ¿no?, que tienen los agentes educativos, o sea, quienes, ¿no?, conforman estos programas, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, está conformado por las señoritas, señoras, ¿no?, que llevan un curso, una capacitación y están monitoreados, ¿no?, y llevan un acompañamiento permanente, ¿no?, de las coordinadoras de los programas, ¿no? Estas coordinadoras son docentes, son docentes. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que ya están, ¿no?, en la carrera y que ya van a terminar, puede que ustedes, alguna de ellas, llegue a ocupar el cargo de coordinación, ¿no?, de programas. Y ustedes, como docentes ya profesionales, van a ser las que van a acompañar, van a capacitar, van a monitorear a estos programas. Bien, las señoritas que atienden o señoras que atienden
a estos niños le llamamos pues promotoras o animadoras. ¿Ya? Por ejemplo, promotoras generalmente le decían pues a los, ¿no? A las, digamos, locales que son, la atención es netamente para los niños de 3 años, ¿no? Desde que camina, de meses hasta los 3 años. Y hasta los 2 años y medio o cuna, ¿no? Y luego los niñitos más grandecitos, 3, 4 y 5, ya están en los programas PRONOIS, ¿no? Programas no escolarizados de educación inicial que son llevados por las animadoras. Muy bien. Estas señoras o señoritas reciben una capacitación, un acompañamiento permanente en cuanto, ¿no? al servicio educativo que van a brindar. Si bien es cierto que ellas, bueno, no son profesionales todavía, ¿no? En el campo, ¿no? De la pedagogía, pero sí son personas que tienen un perfil, ¿no? Son de todas maneras, son evaluadas y que llevan un perfil, ¿no? De tener, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades blandas, la tolerancia, la empatía y también algunas prácticas, ¿no? Conocimientos en prácticas de crianza. Bien, entonces, de todas maneras, estas señoritas van a ser evaluadas, ¿no? Antes de poder brindar esa atención, ¿no? Con los pequeños. Bien, entonces, vamos a ir profundizando el tema, ¿no? Y hoy vamos a ver cuál es la estructura, cuál es la filosofía, o sea, los fines que tienen estos programas, cuál es el rol de cada uno ¿no? de los integrantes, ¿no? De las personas que van a laborar en estos programas y asimismo también un poco de la historia, ¿no? De cómo fueron creados estos programas, ¿no? Programas no escolarizados de educación inicial. Bien. Entonces, como un tema motivador, vamos a observar un vídeo, ¿no? Que nos habla sobre la historia, ¿no? De la creación de los programas no escolarizados de la educación inicial. Para ello vamos a observar, vamos a reflexionar, vamos a interiorizar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, ¿no? ¿Por qué fueron creados estos programas, ¿no? Y asimismo, cada uno de ustedes va a brindar una opinión, ¿no? Una opinión personal acerca, ¿no? De la importancia, ¿no? De la historia, del nacimiento, de la creación de estos programas. Por supuesto, van a ir complementando, ¿no? Por ejemplo, cada una de ustedes va a participar y la compañera que le sigue, ¿no? Va a ir complementando, ¿no? A esa idea, a esa opinión. Bien, señoritas, entonces vamos a observar entonces este vídeo, ¿no? Muy interesante. Ya, entonces, a ver, ahorita vamos a ver. Ya, a ver, un segundito. Vamos a compartir, ¿ya? Bien, vamos a poner el sonido para que podamos escuchar todos, ¿ya? Bien, ahora sí. Empezamos entonces. En las distintas regiones del Perú existen 17.405 programas no escolarizados de educación inicial denominados PRONOEI. Estos son servicios educativos que atienden a niñas y niños menores de 6 años y a sus familias que viven en zonas rurales y zonas urbanas periféricas, donde no existe una oferta educativa escolarizada. Los PRONOI tienen una historia que se remonta a una iniciativa de la organización Cáritas del Perú en 1967,
que promovía la mejora de la calidad del tejido de lana de mujeres campesinas de comunidades quechua y aymara de Puno. Para lograr este fin, se requería de un trabajo durante varias horas diarias, labor que resultaba difícil, ya que la mayoría de mujeres necesitaba cuidar a sus pequeños hijos. Ante este contexto, el padre Ramón León, secretario general de Cáritas Puno, identificó esta necesidad y la convirtió en una oportunidad, impulsando a que las madres se turnaran para cuidar a los bebés, niñas y niños. Más adelante, contaron con la participación de alumnas practicantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora y la capacitación de voluntarias de la comunidad. Estos hechos dieron inicio a los denominados Guaguaguasi para la zona quechua y Guaguauta para la zona aymara, que significa en ambos casos casa de niños. Es así como llegamos al año 1972, año en el que ocurre un gran hito en la educación peruana. Se promulga el Decreto Ley número 1932-6, Ley General de Educación, la cual oficializó a la educación inicial como el primer nivel educativo con dos modalidades de atención, escolarizada y no escolarizada. Esta última a través de los programas no escolarizados como una alternativa de atención a la población infantil de zonas rurales y urbanas periféricas, asumiendo las estrategias planteadas en los Guaguaguasi y Guaguauta de Puno. Este importante hecho permite que un 17 de julio del año 1973 el Ministerio de Educación gestione la autorización del programa de Puno como programa piloto experimental de educación inicial no escolarizada, dando inicio oficial a los comienzos de los actuales PRONOI. Es así que entre los años 1975 y 1977, los PRONOI se extendieron a Puno, Juliaca, Azángaro, Tumbes, Piura, Jaén, Cusco, Iquitos, Tacna y Lima, y a la fecha están presentes en todo el país. Hoy en día, los PRONOI atienden a las niñas y niños respetando su individualidad, sus vivencias, sus costumbres y sus creencias. Ese trabajo lo realizan las promotoras educativas comunitarias, quienes son de la comunidad, y las y los profesores coordinadores, maestros del nivel inicial, que muchas veces recorren grandes distancias en carros, balsas o a pie para llegar a los PRONOI. Es gracias a ellas y ellos que la educación inicial ha logrado llegar a todas las zonas rurales y periferias urbanas de nuestro país. Está comprobado que los primeros 5 años de vida son determinantes para el desarrollo integral de toda persona. Es por eso que las niñas y niños que son atendidos en los PRONOI desarrollan capacidades que les permiten ser más autónomos, relacionarse con los demás de manera segura, manifestar sus opiniones de manera espontánea, así como buscar soluciones creativas a situaciones diversas. Asimismo, impulsan a que los padres de familia mejoren sus prácticas de crianza, contribuyendo así con el desarrollo integral de cada bebé, niña y Importancia, ¿no? Haber escuchado, qué importante haber escuchado cómo se ha originado, ¿no? Hubo una entidad benéfica que se llamaba Cáritas. Incluso anteriormente apoyaban no solamente a los programas no escolarizados, sino también a los programas de alfabetización para llegar a alcanzar, ¿no? Las metas con las personas mayores que nunca accedieron a una escuela, ¿no? A una instrucción. Y ellos pues brindaban alimentos, ¿no? Como una forma de soporte, ¿no? De apoyo para que estas personas, ¿no? Un poco motivadas, ¿no? Por este incentivo,
asistieran, pues, por ejemplo, en el caso de las personas iletradas, ¿no? Para la alfabetización. Entonces, esta entidad ha tenido, son convenios internacionales que ha tenido bastante apogeo y sobre todo bastante influencia, ¿no? En este tipo de apoyo, en este tipo de apoyo social. Bien, voy a hacer algunas preguntitas, a ver, digamos, quisiera que me narren, ¿no? Brevemente, ¿no? Brevemente todo la historia, ¿no? La historial de cómo fueron creados, cuáles son los fines, cómo se dio al inicio, en qué gobierno digamos, se difundió más la educación inicial, ¿no? En este caso, por ejemplo, la educación escolarizada, que son las instituciones educativas, ¿no? Oficialmente, ¿no? Ya con resolución, ¿no? Establecidas, y también para brindar ese apoyo a aquellas comunidades en las que no pudieron acceder, como les digo, ¿no? A un tipo del servicio educativo con, ¿no? Con los pobladores, ¿no? Y los niños, los hijos de estas comunidades. Bien, a ver, voluntariamente, levanten la manito, ahí tenemos acceso para poder levantar las manitos. Ya, ahí tenemos las reacciones, por ejemplo, ¿no? Pueden levantar la manito, ¿ya? Para opinar, ¿ya? Voluntariamente, ¿ya? Si no, voy a llamar, ¿ya? Bien. A ver, ¿no? Brevemente, ¿no? Una narración breve sobre los orígenes, cómo fue creado, quién apoyó estos primeros incentivos, en qué gobierno se dio, ¿no? Se inició por primera vez, ¿no? Digamos, la oficialización de la educación inicial como primer nivel, ¿no? Educativo, ¿no? Nuestra educación peruana. Cómo se ha ido difundiendo, ¿no? Y qué, ¿no? Y qué programas, qué programas, qué proyectos se han ido dando en el transcurso, ¿no? De las décadas, ¿no? De nuestra historia peruana. A ver, Guadalupe Sánchez. A ver, Guadalupe, quisiéramos escucharte, ¿no? Y luego todas vamos a intervenir de alguna forma, incrementando, ¿no? Dando, ¿no? Brindando algún otro aspecto de repente que conozcan de su propia experiencia ya sobre este tema, sobre estas referencias. A ver, Guadalupe Sánchez, ¿nos puedes dar tu opinión breve, breve? ¿Tienes acceso para el micrófono? Yo creo que sí. Guadalupe, ¿me escuchas? ¿Eso es el paseo? Ya. No, Ya. A ver, no es el domingo. Es sábado. ya, señorita Guadalupe, Sábado. a ver, a ver, ¿me escucha? Ya. Vamos a ver. La señorita María Zavala, estoy tomando nota, ¿ya? Vamos a ver, María Zavala. ¿Qué nos podrías comentar, María? Acerca, ¿no? De lo que hemos observado, de esta información, ¿no? De la creación, cómo se originó, ¿no? Los programas de educación inicial no escolarizada. ¿Cuáles son sus fines? Te escuchamos, María. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. ese programa se creó para poder llegar pues a lo más recónditos lugares, pues donde no tienen acceso para poder estudiar. Y, y, Ujú, y como dice usted, bueno, como he escuchado, fue creado por ONG, pues, ¿no? ujú. Como Carita, ejercerlo, no, está indicado con profesores, pero también con los pobladores que lo pueden apoyar también, pues, ¿no? Que están preparadas para Claro. poder apoyar. Ujú.
Bien, Y el gracias propósito es para que María. el niño aprenda, pues, ¿no, Miss? Para que aprenda el niño y no se queda sin estudiar. Así es, ¿no? Para que ningún niño se pudiera quedar, ¿no? Sin recibir, ¿no? El servicio educativo. Y fue Miss, creado, pues, ¿no? En sus inicios por esta entidad que les decía, ¿no? Caritas, ¿no? Cáritas, Que es un Cáritas, organismo internacional, ¿no? Como no escolarizado, sino también a otros proyectos. Muchas gracias, María, por tu aporte. Muy bien. A Miss, ver, la señorita, Miss, a ver, Miss, Glacy Walpa. Miss. Ujú. A ver, Glacy. ¿Qué digo? Ya. Muy bien, Glacy, te escuchamos. A ver, ¿qué más nos puedes aportar, ¿no? Acerca, nos ha explicado María, ¿no? Que fue creado, fue con apoyo, ¿no? De esta entidad, Cáritas, ¿no? Fue ¿Qué más nos puedes decir? para ampliar la cobertura educativa de la Ya, población que no lograba acceder a un sistema educativo, ujú, perfecto, cuyos muy padres bien, trabajaban muy y bien. por eso, Ujú. ¿no? Algo así. Está bien, está muy bien, Glacy. Era justamente, ¿no? Se brindaba este apoyo a aquellos padres que no, que estaban en las zonas rurales, en las zonas alejadas, de extremos, de bajos recursos económicos, ¿no? Y que generalmente se dedicaban, pues, la mayoría al campo, a las labores agrícolas, a las labores, por ejemplo, mineras, ¿no? Y estos pequeños, pues, no recibían ninguna atención, ¿no? Entonces, dada esta necesidad, ¿no? Se fueron creados estos espacios, ¿no? De origen, de carácter educativo. Ya. Gracias, Glacy. A ver, la señorita Seberta. A ver, la señorita Seberta. Muy bien, ¿qué nos puede decir? A ver, ¿quiénes son los que conforman, por ejemplo, estos espacios? ¿Por quiénes son atendidos? ¿Quiénes monitorean, acompañan, reciben capacitaciones? ¿Cuál es la finalidad? A ver, señorita Seberta, la escuchamos. Señorita Seberta, ¿escucha? Seberta, ¿nos escuchas? Bien, mientras ellas, voy a volver a pasar también nuevamente mencionarlas, vamos a la señorita Hilaria. A ver, Hilaria, a ver, te escuchamos, ¿no? O sea, ¿quiénes digamos, niños? ¿Y quiénes son los que reciben capacitaciones? ¿Quiénes están, digamos, monitoreados estos programas? A ver, Berta. ya, ¿Qué ha ya pasado? ves. Sí. O sea, ¿quiénes son los que capacitan Ujú, a las promotoras educativas, claro. ¿no? De PRONOI. Las que capacitan son las especialistas de educación inicial, son de repente la especialista, Ya. después están las coordinadoras, y después ya viene pues las animadoras, ¿no? De PRONOI. Ajá. Enseñan pues a los niños de la edad de 3 a ¿No? Hay proyectos, ¿no? Que también, exacto. sí, Ujú. sí, también ¿Tienes aquí alguna pues son escoba. experiencia, Hilaria, alguna experiencia que de repente has podido, de repente ver, observar o de repente vivenciar con Sí, Miss, algún programa? yo recuerdo hace años atrás, yo trabajé con el programa de PRONOI. Ya, Ajá, he trabajado en caseríos, pues, ¿no? Alejaditos, donde más claro. antes no había los jardines.
Así Pocos, es. sí, pocos jardines habían creado y más había pueblos por Tonoís. Ya. Y yo recuerdo que trabajaba lejos y nosotros teníamos que hacer nuestros proyectos y traer a la Ujú, mujer para que nos revise nuestros cheques para que nos puedan pagar. Pero muy bonito, ujú. muy bonito, donde los padres, cuando uno se sabe trabajar en los caseríos, te ganas el cariño de los padres de familia, te apoyan bastante con sus hijos y, y las coordinadoras nos enseñan bastante. Bueno, hace tiempos he trabajado con mis, Ujú. después dejé ya cuando tuve una niña, ya dejé de trabajar. Pero sí es muy bonito los programas de Pronoí. Bueno, en los caseríos pues te dicen profesora, profesora, porque prácticamente pues uno se enseña pues casi igual, nomás lo único, la diferencia tiene que los promotores pues no tienen los estudios superiores, con secundaria nomás son lo que se trabaja en programas, pues, ¿no? Eso sería todo, mi. Gracias. Muy bien, señorita Hilaria. Nos ha contado su experiencia, ¿no? Qué bonito, qué bien, qué interesante, ¿no? Que ya tienes experiencia, ¿no? Digamos, haber ejercido, ¿no? La labor, ¿no? Es prácticamente la labor del docente, ¿no? Que más allá, ¿no? Digamos, de repente de los recursos, ¿no? De la remuneración, ustedes brindan, ¿no? Las animadoras, ¿no? Las promotoras brindan ese servicio, ¿no? De una manera prácticamente dadivosa, ¿no? Porque pues no reciben una remuneración, sino es bueno, digamos, un incentivo, ¿no? Como una propina, ¿no? Pero que prácticamente tiene la misma responsabilidad del docente, ¿no? Entonces, esa experiencia, ese bagaje de experiencias que ustedes, ¿no? Tienen con los niños, esa interacción, hace pues que ustedes, ¿no? La experiencia que ustedes van, digamos, adquiriendo les va a ser muy útil para su carrera profesional, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? De repente podemos tener diplomas, podemos tener muchos conocimientos, muchas actualizaciones, muchas capacitaciones, podemos ser muy duchas en esto, pero la experiencia es una parte muy importante. Muy bien, felicitaciones, Hilaria. Y creo que contamos, ¿no? Cuentas con esa experiencia que podemos compartir. Muy bien. A ver, señorita Lucy, ¿algo más que puedas agregar? A ver, Lucy. Buenas noches. Miss, Te escuchamos, Lucy. sí, Miss, quería dar, bueno, la verdad, yo no Ujú. conocía los inicios, y de verdad que digamos, sorprendente que de tantos años, ¿no? Que haya iniciado este programa, ¿no? Ajá, Pues estábamos hablando de 1967, Miss, wow, qué así años, es. wow. Ujú. Y ni siquiera realmente o sea, realmente no con el Estado, sino con una ONG, o sea, fuera, ¿no? Y a través que Ajá, han ido pasando los años, ujú, por la misma necesidad, ¿no? Que vio aquel padre, ¿no? ujú. Y se fue dando, y de verdad cuando le dieron más importancia ya al año 1972, ¿no? ¿No? Claro. Y ahí ya lo dieron más valor, más importancia a lo que era el tema, los programas escolarizados y no escolarizados, ¿no? Y, Ujú. y mira, de aquel tiempo ya existían los guaguaguas y guaguauta, uy, de verdad, para mí, para mí es, de verdad, es
Me quedo sorprendida Ujú. saber que tantos años ha pasado para que recién pueda ahora, hoy en día, a tomar una importancia, ¿no? Importancia porque los niños que no acceden o que más pequeños que no van al jardín, o sea, acceden a esos programas y que es de verdad de importancia porque les ayuda a ellos a fortalecerse y a ser más eh, niños más independientes, ¿no? Prueba de ello es mi hija. Yo Ya, trabajé el 2016 en Pronoí, 2 años trabajé, y mi hija, para trabajar, mi hija tenía 2 años y 8 meses más o menos, y ahora para trabajar yo le dejaba en un Pronoí y me iba a trabajar en otro, o sea, dejaba a mi hija en un Pronoí y con la misma corría, o sea, corría a trabajar en otro Pronoí, ¿no? Y, claro. y mi hija, de verdad, yo lo he visto que eso le ha ayudado un montón. Mi hija es muy activa, es muy hábil, es muy independiente, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo la diferencia cuando a esa edad uno, pues, de una u otra manera estimula al niño, ¿no? Y qué importante son estos programas. Y bueno, yo dejé de trabajar en los PRODEI porque por acá, por mi casa, por la zona, ya nos dijeron que no era necesario un PRODEI porque ya, o sea, era gente que ya no necesitaba. Entonces, por ello que yo ya dejo de trabajar en el PRODEI porque ya, eh, ya el PRODEI se fue a otros lugares donde sí lo necesitaban realmente. Claro, así es, ¿no? O sea, ya cuando las zonas se van poblando, ya van apareciendo, ¿no? Digamos, se van ya construyendo las instituciones educativas de nivel inicial, ¿no? De manera oficial, ya los programas, esos recursos se van trasladando a otros lugares. Sí, pues, Bien, gracias Lucy por tu participación que nos ha dado también bastante información, ¿no? Con referencia a estos programas. Muy bien, gracias. Bien, señoritas, entonces vamos a continuar. Entonces, miren qué importante, ¿no? El poder conocer, ¿no? Los orígenes, ¿no? De estos programas. Muy bien. Vamos a ver entonces el propósito de la sesión del día de hoy. Bien, el propósito es el siguiente. A ver, las estudiantes serán capaces de valorar la importancia de los programas de educación inicial como una atención a los niños en contextos con menos posibilidades de recursos. Bien, entonces, ahí, ¿no? Hemos visto que entonces estos programas son dirigidos justamente a estas poblaciones, ¿no? Vulnerables. Bien, el producto. Vamos a tener un resumen parafraseado de manera personal, ¿no? Acerca de lo que justamente ustedes han comentado, que hemos ido aportando cada uno con sus experiencias a partir de sus conocimientos, ¿ya? Entonces, vamos ahora con ya la información establecida, ya un poco con mayor precisión, ya ustedes van a hacer, ¿no? Un resumen de unas 15 líneas más o menos, acerca de todo lo que es, ¿no? Referente a las bondades de estos programas, cuáles son esos fines, cuáles son los objetivos y también los roles que desempeñan cada agente educativo. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo en este cuadro. Nos dice los programas, ¿no? Programas de atención no escolarizada y los programas para prácticas de crianza. Muy bien. Los programas de atención no escolarizada son aquellos programas, por ejemplo, los PRONOEI, ¿no? El PIEDBAF, ¿no? Y, por ejemplo, los programas, ¿no? Que son justamente dirigidos, ¿no? Para las prácticas de buena crianza, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el País Gruma, que existía hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, sigue dándose en algunos lugares, ¿no? Los sitios más alejaditos.
Paigruma le decían, ¿no? Programas también de educación inicial que estaban dirigidos a grupos, ¿no? De familias, ¿no? Para darles orientaciones sobre las formas de crianza, la estimulación temprana, ¿no? Para los pequeños, ¿no? Desde los meses de nacido. Teníamos los Piedbas también y los Guaguaguasi. Bien. En los programas de atención no escolarizada tenemos, por ejemplo, aquellos programas infantiles de tipo comunitario, ¿no? Ludotecas infantiles también, ¿no? Habían espacios, ¿no? Espacios, salas de estimulación temprana, ¿no? Que también le llamaban guagua puquillana, ¿no? Entonces estos eran también salas de estimulación, ¿no? Por ejemplo, equipado con colchonetas, algunos implementos de psicomotricidad, ¿no? En las cuales, ¿no? Se le brindaba esta atención a los niños. Los programas de educación integral para menores de 3 años, ¿no? Eran programas que se realizaban en los hogares, ¿no? Las visitas se hacían en los hogares, digamos, rotativamente, ¿no? Tenían digamos, un horario específico para cada familia, y entonces aquí era itinerante, ¿no? El promotor o animador era de carácter itinerante, iba a visitar, ya no ellos no llevaban a un local, sino más bien el promotor o animador iba a hacer las visitas a domicilio, ¿no? Y ahí les brindaban todas las orientaciones, por ejemplo, tanto para la alimentación, ¿no? El aseo, el cuidado y la atención de estimulación. Estos programas se realizaban en ambientes con la presencia de los padres de familia. Estos programas también se realizaban, ¿no? También en algunos casos sin la presencia de los padres de familia. Bueno, a veces les dejaban en las salas y el animador o promotora de repente en las familias atendía a 1 o 2 niños. Muy bien, estos programas de educación inicial eran dirigidos a niños y niñas entre las edades igualmente que la escolarizada, de 3 a 5 años. Teníamos el otro tipo de programas, ¿no? Que todavía se sigue contando en algunas zonas alejadas, los programas para prácticas de crianza, ¿no? Estos programas eran dirigidos a familias de niños menores de 3 años. Como les decía, por ejemplo, el Paigruma, Guaguaguasi, ¿no? Que eran programas de atención integral. Cuando hablamos de atención integral eran pues, ¿no? Las 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Brindar, por ejemplo, ¿no? Las actividades lúdicas, las actividades de juego, las actividades, ¿no? Que realizaba el animador o promotor conjuntamente con los padres de familia, ¿no? Entonces los padres de familia, la mamá, por ejemplo, presente, o el papá, ¿no? Observaba y era parte de, ¿no? Era parte también de la actividad. También se preparaban los alimentos, se enseñaba a preparar los alimentos para los niños, para, por ejemplo, generalmente pues en estas zonas se sufre bastante, los niños padecen de anemia, porque de repente por la mala información, ¿no? Los padres y también por la pobreza no alimentan de manera adecuada a sus niños, ¿no? Entonces, ¿no? Generalmente este tipo de enfermedades, ¿no? La anemia y otros, ¿no? Son más susceptibles en estas zonas. Muy bien. Programas dirigidos a familias también, ¿no? Con niños de 3 y 5 años de edad. Muy bien, entonces teníamos 2, ¿no? Los programas, por ejemplo, ¿no? En las cuales se daban todas las actividades, se trabajaban las actividades que se daban en locales, ¿no? En locales ambientes, ¿no? Físicos prestados, ¿no? Y lo otro eran los programas de prácticas de crianza, que eran pues más bien, ¿no? En este caso, el promotor o animador era itinerante, o sea, iba a visitar a las familias. Muy bien. ¿Cuáles son esos objetivos específicos, no? Entre esos objetivos, ¿no? Que van los fines, ¿no? A dónde se quiere llegar, era más que todo fomentar la orientación y asesoría a los padres y las madres de familia, ¿no? También a las personas, ¿no? O miembros de la comunidad, ¿no? Que de alguna manera participan en el cuidado y la crianza infantil.
Ahí se realizaban sesiones grupales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, de índole, por ejemplo, la comunidad. Por ejemplo, ante una epidemia, ante, por ejemplo, el uso, por ejemplo, ¿no? Del lavado de las manos, ¿no? De aseo, de la ingesta, por ejemplo, del agua, ¿no? De algunos alimentos, ¿no? Entonces se hacían, ¿no? Reuniones de carácter grupal, comunitaria, en donde asistían, pues, toda la comunidad, ¿no? Aquí también, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, ¿no? Actividades, ¿no? Actividades basados también en los patrones, ¿no? En sus propios patrones de crianza, ¿no? Pero que muchas veces, bueno, no sé, las costumbres, ustedes saben que cada pueblo, cada lugar tiene sus costumbres, pero que puede, ¿no? De alguna manera con la orientación, no significa que se va a, digamos, a desconocer o olvidar, ¿no? Esas propias costumbres, ¿no? Sino que los caracteriza, sino más bien darles las orientaciones para que esto pueda mejorar, ¿no? Asimismo, se desarrollaban procesos de formación permanente, ¿no? Dirigidos, por ejemplo, con las instituciones, ¿no? Con las instituciones, digamos, colaborantes, ¿no? O los aliados que le llamamos, ¿no? Por ejemplo, se coordinaba con los centros de salud, ¿no? Con la posta, ¿no? La posta médica, ¿no? Más cercana, incluso en las mismas parroquias, ¿no? Por ejemplo, que también difundían para la identidad del niño, ¿no? Muchas veces, ¿no? En las parroquias se utilizaban para que vaya la RENIEC, ¿no? Algunos organismos y sienten la partida de nacimiento en los niños, ¿no? Que muchas veces también no los tienen por falta, no solamente eso, sino a veces de los recursos y porque las oficinas quedan muy alejadas del lugar. Entonces, por ello, ya ellos salían a hacer esos tipos de servicio. Otro objetivo es fomentar la participación comunitaria a través de la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad. Así es, ¿no? Que todos los miembros participen en este trabajo, ¿no? Mancomunado. Desarrollar, diseñar, imprimir, reproducir y distribuir materiales para las figuras de la cadena operativa con la finalidad de fortalecer las acciones técnicas, pedagógicas y metodológicas, ¿no? Relacionadas con el servicio educativo. Bien, aquí cuando hablamos de desarrollo, diseño, ¿no? Reproducir y distribuir materiales, es aquí, por ejemplo, en el aspecto pedagógico, ¿no? En este caso, la UGEL, ¿no? Brindaba los materiales, brinda los materiales, brinda la asesoría pedagógica a través, ¿no? De los coordinadores de programas, ¿no? De estos programas que son docentes, ¿no? Y ellos iban, pues, ¿no? Salían a hacer sus talleres, a hacer la asesoría, a hacer el acompañamiento con estas, ¿no? Con estos, personas que atendían a los niños, ¿no? Muy bien. Otro de los objetivos es reforzar la imagen del programa en las comunidades de atención, ¿no? Para consolidar la identidad y pertenencia del equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí no solamente pues se brindaba ese tipo de servicios, sino también otros, ¿no? Hay una, digamos, una preocupación de coordinación permanente entre las instituciones aliadas. Entonces, aquí, ¿no? Hay un trabajo de consolidación que debe de ser así, ¿no? De consolidar a todos los entes, ¿no? Estatales, ¿no? Que brindan ese servicio a la comunidad. El otro aspecto es informar al público beneficiario, al personal del programa y a la comunidad en general sobre los contenidos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? A través de charlas, a través, ¿no? De eventos, a través, ¿no? De la difusión, ¿no? De la importancia de brindar y colaborar con estos programas, ¿no? Con estos programas de educación inicial no escolarizada. Y por último, establecer un sistema de monitoreo de las necesidades, avances y limitaciones en los procesos de planeación, formación, administración y seguimiento. Muy bien, esto a quién le corresponde este monitoreo. Por eso, por ejemplo, ahí tenemos las entidades, ¿no? Las entidades aliadas. Por ejemplo, el centro de salud, para ir, por ejemplo, a hacer sus campañas de vacuna, el control del niño sano, ¿no? También tenemos la RENIEC para lo que es, ¿no? La identificación
¿no? El sentar las partidas de nacimiento de los niños, ¿no? La misma, digamos, por ejemplo, lo que ahora le llaman, ¿no? Lo que brindan antes eran otras entidades que brindaban los alimentos también, ¿no? Que proveían los alimentos para poder, ¿no? Brindar a los niños, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Se debe garantizar, ¿no? Que todas las entidades, ¿no? Públicas que están al servicio, ¿no? Del menor de la comunidad, entonces estén, pues, como se dice, en permanente coordinación. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque del programa, no? ¿Cuál es el enfoque del programa? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la visión, no? La visión y la misión de estos programas, ¿no? De educación inicial no escolarizada. Está relacionado con la importancia de que todas las personas que interactúan con los niños, la influencia formativa que tiene la familia y de manera general la comunidad en la que, ¿no? En la que rodean, en la que se desarrollan, en la que interactúan, en la que viven, ¿no? Considerando los escenarios donde el niño se desenvuelve. Por supuesto, respetando las costumbres derivadas de la cultura propia de cada comunidad. Lo que justamente anticipadamente, ¿no? Les pude, ¿no? Un poco traer a colación esto, ¿no? No se trata de cambiar los patrones de cultura, las ideas, ¿no? Digamos, cada pueblo tiene sus propias, enraizados sus propias costumbres, pero sí mejorarlos, ¿no? Dentro de sus prácticas, dentro de sus, ¿no? Dentro de sus prácticas de crianza, sus prácticas culturales, ¿no? Orientarlos a que esto se mejore, ¿no? Muy bien. Y aquí también tenemos que los cuidadores, ¿no? Los cuidadores, los que están a cargo de los niños, tienen que siempre recibir, ¿no? Permanente capacitación. Estos objetivos que van más allá, ¿no? De brindar un servicio educativo es también, ¿no? Apoyar a la comunidad y a la familia ¿no? En el mejor trato, en la mejor crianza que se le pueda brindar a los niños, ¿no? Pequeños, menores de 6 años. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el programa de educación inicial no escolarizada pretende que las personas que participan en él adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan reflexionar, planear y evaluar sus prácticas de crianza y tomar decisiones sobre aspectos que puedan mejorarse en beneficio del desarrollo del niño y de la vida familiar. Así es, ¿no? No solamente va hacia el niño, sino de hecho que también está involucrado los padres de familia. Muy bien, ¿cuál es la relación que existe entre el niño, el adulto, el promotor y la comunidad? Sabemos que estos son los agentes, ¿no? Agentes educativos que conforman los programas, ¿no? De educación inicial no escolarizada. Muy bien, ¿cuál es esa relación que fluye entre todos estos actores, ¿no? Primeramente, el interés, ¿no? La iniciativa hacia los objetos, a las personas y hacia sí mismo, ¿no? Entonces, aquí se tiene que ver un desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? La empatía, el respeto, ¿no? El apoyo, los valores, ¿no? Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, la tolerancia, ¿no? Entonces, aquí se tiene que desarrollar esas habilidades, ¿no? Las personas que están inmersas en el, ¿no? En lo que es el aparato educativo, ¿no? Tienen que tener ese grado, ¿no? De tolerancia, el control de las emociones. Muy bien. Entonces, aquí también demostrar, ¿no? Este interés, estas iniciativas hacia las personas que van a atender, hacia las personas que le van a rodear. Entonces, esto equivale a una reflexión, ¿no? A una reflexión, a tomar decisiones, planificar, ¿no? Planificar para no trabajar y no brindar, ¿no? Un mejor servicio, ¿no? Entonces, esto también a través de la reflexión, ¿no? Luego, esto, por supuesto, va a redundar en nuevas oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo del niño. Así es, ¿no? Cuando
hay una mejor atención, el niño cuenta, ¿no? Cuenta con ese desarrollo, cuenta con esa, ¿no? Con esas oportunidades que se les brinda para tener un mejor, ¿no? Un mejor crecimiento, un mejor desarrollo, tanto, ¿no? Físico, emocional e intelectual. Y esto va a crear oportunidades, ¿no? Para la reflexión y la acción, ¿no? En las cuales, pues, a través de los recursos, a través de las actividades, a través de las capacitaciones, ¿no? Las personas que van a estar a cargo, ¿no? De estos programas se van a fortalecer, ¿no? Entonces, tiene que haber también un apoyo, ¿no? Un apoyo pedagógico y un apoyo también por parte de las entidades, ¿no? Que están comprometidas en el desarrollo de la comunidad. En el programa de educación inicial no escolarizada, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Que aquí se tienen que involucrar muchos aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hablamos de las competencias, ¿no? Las competencias que debe desarrollarse en cada niño de acuerdo, acorde a su edad, ¿no? Entonces hablamos de un conjunto de conocimientos, de habilidades, actitudes, valores que se ponen en práctica dentro de un contexto social y cultural determinado, ¿no? Entonces, dentro de los contextos, aquí qué cosas se tiene que impartir, se tiene que brindar conocimientos, habilidades, ¿no? ¿No? También lo que nosotros le llamamos, ¿no? Cuando los niños están en ese desarrollo, que llamamos, pues, ¿no? Los valores, esas actitudes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el niño prácticamente, ¿no? Está, ¿no? En ese inicio de esa formación. Y justamente, ¿no? Los actores que están, ¿no? Inmersos, involucrados en esto, pues es el animador directamente y en este caso, ¿no? El docente coordinador del programa, ¿no? Entonces, ellos tienen que dar lo mejor de sí para poner en práctica, ¿no? Dentro de estos contextos sociales, ¿no? Entonces, ahí también le llamamos los hábitos que se van a formar en los niños, ¿no? Hábitos, ¿no? De hábitos de diferente índole, ¿no? Hábitos de aseo, hábitos, ¿no? Hábitos de orden, hábitos, ¿no? De valores, de comportamiento, etc. Muy bien. Aquí tenemos las competencias, ¿no? Para los agentes educativos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo deben demostrar, cómo deben ser estos agentes educativos, ¿no? Que, por ejemplo, el personal, ¿no? El animador, el promotor, ¿no? El mismo coordinador, ¿no? Las personas que están a cargo, ¿no? De estos programas, ¿no? De llevar, de atender a estos programas, ¿no? Tienen que tener en cuanto ¿no? A la dimensión personal y social, deben tener un desarrollo socioemocional que demuestre, ¿no? Por ejemplo, confianza en sí mismo y seguridad en lo que hace, ¿no? Entonces, estas personas tienen que tener, ¿no? Un poder de decisión, ¿no? Personas ecuánimes, personas que demuestren, ¿no? Conocer y tener confianza en sí mismo, ¿no? Regular sus emociones frente a distintas situaciones. Por eso les decía la tolerancia, el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? La empatía. Mostrar iniciativa para emprender nuevas acciones y responsabilidad en la toma de decisiones. Así es, ¿no? Entonces, demostrar, ¿no? Ante los hechos. En cuanto a las habilidades comunicativas, comprende vivencias, ideas, sentimientos expresados en forma oral, también escrita, ¿no? Por ejemplo, vivenciar ideas, sentimientos con claridad y precisión, ¿no? Cuando hablamos de comprende las vivencias, también, ¿no? Los puede demostrar, ¿no? Comprende y demuestra, ¿no? A través de sus experiencias, ¿no? También lo expresa, ¿no? Entonces son habilidades comunicativas que tiene que tener, ¿no? Practica la escucha activa y retroalimenta a las demás personas acerca de sus vivencias, sus ideas y sentimientos. Entonces, en suma, ¿qué es lo que debe tener? Pues, ¿no? Control de sus emociones, ser persona comunicativa, ¿no? Tener una escucha activa, escuchar y también, ¿no? Conversar, ¿no?
decir, ¿no? Tener una expresión, digamos, habilidades comunicativas que se puedan dejar entender, ¿no? Propias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene que utilizar un lenguaje sencillo pero entendible. En cuanto a la planeación o programación, los agentes, por ejemplo, en este caso, ¿no? El animador o promotor debe tener en cuenta el propósito del programa, ¿no? Involucrarse en el programa, ¿no? Para que pueda tener mayor responsabilidad, asumir responsabilidades, ¿no? Escribe o describe secuencias de acciones en función a un objetivo claro y de los recursos disponibles. Así es, ¿no? ¿Cuál es su visión y cuál es su misión? ¿No? En cuanto al diagnóstico, seguimiento y evaluación, esto corresponde, pues, en este caso, corresponde al mismo coordinador de los programas, ¿no? Entonces, es el que, pues, va a dar, va a hacer las encuestas, va a aplicar los instrumentos, ¿no? De diagnóstico. Aquí, por ejemplo, va a haber una identificación con los padres, ¿no? Las características, ¿no? A través de las encuestas, a través, ¿no? De las fichas de información que se recoge, los intereses y necesidades que le permitan tomar decisiones para acciones posteriores. Reconocer los logros y avances en el aprendizaje de los padres de familia y sugerir mejoras en las prácticas de crianza. Así es, ¿no? No solamente, ¿no? Por ejemplo, estimular a los padres que se preocupan, a los padres preocupados, y asimismo también siempre dar sugerencias, ¿no? De mejorar nuestras prácticas de crianza. En cuanto a la intervención didáctica, ¿no? Pedagógica, incorporar su práctica, por ejemplo, materiales educativos y didácticos, ¿no? Entonces puede elaborar, ¿no? Con material del mismo contexto, con recursos del mismo contexto. Generar un clima socioemocional propicio para el aprendizaje. Es capaz de involucrar a las personas en acciones colectivas, ¿no? O sea, motivar a que las personas también, ¿no? Se sumen a este proyecto, a estos trabajos. Favorecer el desarrollo de las competencias en los demás, mostrar un pensamiento alternativo en diversas situaciones, ¿no? Y gestionar apoyo para el desarrollo personal, familiar y comunitario, ¿no? Siempre dar orientaciones, porque, ¿no? Desde el momento en que se está trabajando con seres humanos, tenemos que también ser perceptibles en eso y dar, ¿no? Algo de lo que nosotros, a partir de nuestras propias experiencias, podemos brindarle. Competencias para los adultos encargados del cuidado y educación de los niños, ¿no? Seguimos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las prácticas de crianza, ¿no? Uno de los aspectos es el cuidado y protección infantil, ¿no? Brindar los cuidados básicos de alimentación, de salud, de higiene y protección para el niño. Estimular progresivamente el autocuidado en el niño, ¿no? Que el niño, ¿no? Aprenda a valorar, ¿no? A cuidarse, a valorar su cuerpo, a valorarse por sí mismo, ¿no? Entonces, esto se va a dar permanentemente, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Hasta toda la vida, porque a veces también, muchas veces, hasta las personas mayores, ¿no? Olvidamos, ¿no? A veces nos olvidamos de nuestra propia persona, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Entonces, en este caso, estimular al niño para que pueda, ¿no? Valorarse y quererse. Estimulación del desarrollo personal y social infantil. Promover el desarrollo afectivo del niño. Orientar al desarrollo del niño hacia su autonomía. Propiciar la interacción del niño con su entorno natural, ¿no? Y social, ¿no? Hacer que el niño quiera, ¿no? Cuide su medio ambiente, el medio ambiente y las personas, ¿no? Que le rodean. La estimulación del lenguaje y comunicación infantil. En este aspecto, ¿no? Va a favorecer, ¿no? El desarrollo de los diferentes lenguajes y formas de comunicación y representación. Así es. Sabemos que hay tipos de lenguaje, ¿no? Oral, el lenguaje también, ¿no? Gestual, ¿no? Y el ¿no? Paralenguaje, ¿no? El paralenguaje, que es a través de los gestos, de las mímicas, ¿no? Entonces, hay que estimular, ¿no? El lenguaje en todas sus expresiones, ¿no? En el oral, ¿no? En el gestual y también, ¿no? En las
¿no? En lo que es las acciones también, ¿no? Las acciones a través de los gestos, ¿no? De la mímica. La estimulación de la exploración y el conocimiento del medio. En esto, cuando hablamos de la exploración y el conocimiento del medio, es el cuidado del medio ambiente, que hoy justamente todo lo que nosotros estamos pasando es justamente por por no valorar y no tener cuidado con el medio ambiente que nos acoge, ¿no? Que es nuestro planeta. Entonces, de ahí que parte, ¿no? Que debemos, ¿no? De incentivar, de motivar a niños desde pequeñitos, ¿no? ¿No? Al cuidado de su medio ambiente. Entonces esto, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a, a identificar? A través, ¿no? Del desarrollo de las habilidades motoras, ¿no? Cognitivas para explorar el medio, ¿no? La interacción con su medio, con el medio social, con el medio, ¿no? Ambiental. Aprovechar las actividades cotidianas como oportunidades de aprendizaje y desarrollo para el niño. A favorecer a que el niño explore y use objetos diversos para entender y responder al mundo que le rodea. Así es, ¿no? A través de la manipulación, el niño aprende manipulando y justamente con la manipulación el niño está explorando, está determinando, está sensibilizándose, ¿no? Y entonces esto genera pues aprendizajes, ¿ya? Y generar condiciones que le permitan al niño desarrollar sus habilidades numéricas y clasificatorias, ¿no? En cuanto al aspecto cognitivo, intelectual. Muy bien. ¿Qué necesidades infantiles se requiere? ¿Cuáles son los ejes curriculares, ¿no? Que van a movilizar, ¿no? Estos aprendizajes. ¿Cuáles son esos ámbitos y subámbitos? Tenemos a partir de las necesidades infantiles y cuáles son esos ejes curriculares que van a movilizar, ¿no? A que estas necesidades puedan ser, ¿no? Puedan ser atendidas. Tenemos las necesidades de cuidado y protección. ¿Cuál será el eje curricular? ¿No? El cuidado y protección infantil, ¿no? Y uno de los subámbitos es, pues, la salud. ¿Cómo se da? A través de la salud y la alimentación, la higiene y la protección, ¿no? La protección, el cuidado, ¿no? El cuidado, el cariño, el afecto también, ¿no? El trato también es parte de la protección. Tenemos las necesidades básicas de desarrollo, ¿no? Aquí tenemos en el ámbito personal y social. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del lenguaje y comunicación, ¿ya? Y en el ámbito curricular 4, por ejemplo, la exploración y conocimiento del medio. Entonces, en el ámbito personal y social tenemos la identidad, ¿no? La autoestima, la autorregulación, ¿no? De las emociones, la autonomía y la interacción con los demás, ¿no? Con otros, ¿no? Con sus pares, con sus compañeros o con las personas que les rodean. En cuanto al ámbito lenguaje y comunicación, tenemos la comunicación a través de los gestos, los sonidos y movimientos. La comunicación a través de las palabras, ¿no? Las frases, oraciones, ¿no? Y también en el campo, ¿no? De las matemáticas, por ejemplo, ¿no? El conocimiento de los números, representación de los números, ¿no? Clasificación y otros, ¿no? Que nosotros lo vamos a encontrar en el diseño curricular. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la exploración y conocimiento del medio, ¿qué debemos hacer, no? Fomentar el control y equilibrio del cuerpo, ¿no? ¿A través de qué? A través de las actividades, ¿no? Lúdicas, a través del juego, a través de las actividades psicomotrices, ¿no? Luego tenemos la exploración y manipulación de objetos, ¿no? Estos son, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? El niño explora manipulando. El niño conoce, aprende, ¿no? Identifica y descubre, observando y manipulando. Muy bien. Y esto a su vez lo va a representar, ¿no? A través del dibujo, ¿no? Lo va a plasmar, ¿no? A través del dibujo, a través de una expresión gráfica, plástica, ¿no? Va a plasmarlo, ¿no? Como un nuevo aprendizaje. Y la categorización. Muy bien, entonces hablamos de cómo se debe cubrir estas necesidades infantiles a través de diferentes ámbitos, ¿no? Y estos a su vez van a movilizar los ejes curriculares. Muy bien.
Muy bien. Tenemos principios del plan formativo, ¿no? El plan formativo en todo el nivel inicial, sabemos que uno de los principios es aprender a aprender y aprender a enseñar, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? Cuando nosotros decimos esto es, ¿no? En el transcurso, en las vivencias, ¿no? En las experiencias se aprende. La recuperación de las ideas previas, la importancia del problema para la generación del conflicto cognitivo. Así es, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De cada, por ejemplo, ¿no? En las clases, en los aprendizajes diarios, cuando hablamos de los aprendizajes significativos, hablamos, ¿no? De a partir siempre de un problema, de una problemática, de una influencia, a partir de una experiencia de repente motivadora, ¿no? Que induce al niño a poder, ¿no? Realizar esas investigaciones. Muy bien. El papel del aprendizaje significativo. El aprendizaje como un proceso constructivo y creativo, ¿no? Así es. No la enseñanza tradicional, que era más bien memorística, sino aquí a través, ¿no? A través de la exploración, a través del descubrimiento, el niño va a formarse y va a construir y va a desarrollar habilidades de orden creativo. El papel del agente educativo como mediador. ¿Quién es el agente educativo? El docente. Y en este caso en los programas son las animadoras o promotores, ¿no? La educación entre pares y la horizontalidad de los ambientes de aprendizaje. Cuando hablamos de educación entre pares es, ¿no? Es justamente el compartir, ¿no? Por ejemplo, entre las animadoras, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones de capacitación en los talleres, ¿no? Donde se reúnen todos, cada uno, ¿no? Compartir sus propias experiencias y sus propios aprendizajes, ¿no? Y la horizontalidad de los ambientes de aprendizaje, aquí es el compartir, ¿no? A través de esas comunidades de equipos, ¿no? De equipos de aprendizaje. Muy bien. Entonces también tenemos, ¿no? En los programas, por ejemplo, se lleva un cuadro, ¿no? De eventos de formación, ¿no? Por ejemplo, se tiene que estructurar, planificar, ¿no? Todo lo que se va a realizar esos eventos durante el año, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos actualización e incorporación al programa, ¿no? Por ejemplo, cuándo se va a dar, ¿no? En qué fecha, ¿no? Y en dónde, ¿no? Por ejemplo, sede, ¿no? Alguna institución de repente prestada que les preste el espacio, en la comunidad, en el local comunal, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que elaborar un cuadro de eventos, ¿no? Durante todo el año. Igualmente como se realiza, pues, en los centros, ¿no? De educación o en las instituciones de educación inicial formal. Y así, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, para todo el año, reuniones de trabajo, talleres, por ejemplo, para desarrollar ciertas competencias, habilidades de materiales, etcétera, ¿no? Y evaluación final del trabajo también con los padres, ¿no? También algunos talleres, ¿no? Con los padres de familia y luego ya la evaluación final, si nos ha dado resultado y qué aspectos debemos tomar en cuenta para mejorar el próximo año. Muy bien, entonces aquí, ¿no? Ya estamos terminando cómo se va planificando, ¿no? Cómo se va desarrollando también esa programación anual. Y luego los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el modelo ¿no? De un plan de trabajo, ¿cierto? Un plan formativo de los agentes educativos, ¿no? También tener el diseño curricular, mapa de competencias, ¿no? Cuadernillos, cuadernos, por ejemplo, para la planificación, ¿no? Puede ser, o hojas o folder, ¿no? Como mejor puedan consensuar, ¿no? Y luego tener, por ejemplo, siempre, ¿no? Tener los fascículos, ¿no? De importancia para poder, ¿no? En cualquier momento también orientarnos, ¿no? Por ejemplo, los valores y relaciones familiares, ¿no?
la salud también, ¿no? Tanto de las, ¿no? De las madres, por ejemplo, embarazadas, las mujeres que están en, ¿no? Gestación, ¿no? Son casos, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuadernillos de alimentación, ¿no? De orientaciones para una alimentación del bebé, del lactante, ¿no? O del niño, ¿no? Como en la primera infancia, de la niñez en la primera infancia, ¿no? Muy bien. Muy bien, señoritas. Y entonces, en esta primera sesión, porque la primera fue de introducción, ¿no? Esta segunda, ¿no? Hemos conocido un poco de la historia, ¿no? De cómo se iniciaron, ¿no? Los programas no escolarizados, ¿no? Hemos visto de manera bastante rápida, general, ¿no? Cuáles son esos objetivos, cuáles son los fines, ¿no? A lograr, qué se debe tomar en cuenta, cuál es el perfil del animador, ¿no? Del promotor, de las personas que están a cargo, ¿no? Y también un rol de programación, ¿no? Se tiene que hacer un plan de trabajo para todo el año, ¿no? Entonces, ahí necesariamente dentro del rol, dentro del perfil, ¿no? Se debe tener el desarrollo, por ejemplo, ¿no? De la autorregulación de las emociones, ¿no? Ser personas que también tengan, ¿no? Habilidades, conocimientos en cuanto a la crianza y otros. Muy bien, señoritas. Entonces, para aclarar, ¿no? Trabajo pendiente. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, ¿no? Un trabajito en las cuales ustedes aquí tenemos, ¿ya? Voy a ampliar la pantalla. Ya. A ver, vamos a ver. En esta partecita ahí, aquí donde dice el producto, ¿ya? Muy bien. El producto es un resumen parafraseado. ¿Qué quiere decir parafraseado? Que ustedes pueden agenciarse, ¿no? De alguna información que tengan bibliográfica, muy bien, pero van a parafrasear, o sea, con sus propias palabras, ¿no? Van a hacer un resumen de más o menos 15 líneas, de 15 a 20 líneas, ¿ya? De manera personal, o sea, cada uno me va a presentar, ¿no? A mi WhatsApp, ¿no? Su resumen, porque esto va a ser subido a la plataforma, ¿ya? Entonces, ahí vamos a hablar en este resumen, ¿no? Sobre los fines, ¿no? Del programa, de los programas no escolarizados, cuál es esa estructura, cuáles son los roles de los agentes educativos de estos programas no escolarizados, ¿ya? Entonces, un resumen, ¿no? De 15 a 20 líneas. ¿Ya, señoritas? Muy bien. Entonces, aquí lo que ustedes en el chat, por favor, mi número, les vuelvo a escribir, si no lo tienen, creo que ya tiene la señorita Lucy, o si no, la señorita Lucy me escribe para que pueda, a través de ella, creo que sigue siendo la delegada, ¿verdad, Lucy? Sí, Miss. Muy bien, Lucy, qué Ya gusto. también le tomé captura, Miss, para mandarlas ahorita mismo a mis compañeras. Perfecto, muy bien, Ahorita mismo Lucy, les te envío. felicito. Ya, entonces ahí les envío de todas maneras a todos en el chat el número, mi número, ¿ya? Y también cualquier consulta también que quieran hacerlo de manera personal, me pueden escribir, ¿ya? Y Miss, sí, una Lucy, consulta, ¿se va a hacer solamente o sea, un resumen, así, digamos, en Word o en un PPT y se le envía? ¿Algo así? exactamente, Ya, exacto. Puede ser en ok. un Word, muy bien que has aclarado, puede ser en un Word o puede ser en un PPT, ¿ya? Ya, Ese Miss, ok. resumen debe ser de 15 a 20 líneas, Ok, ¿ya? Miss, ok. Está bien. ¿Ya? Donde va a incluir en ese, ¿no? Lo que les estoy solicitando, ¿no? O sea, los fines, cómo es la estructura y cuál es el rol de las personas, ¿no? Que atienden estos programas. ¿Ya, Lucy? Y todas las demás señoritas, Guadalupe, Está bien, María, Miss. Italia. Muy bien, señoritas. Entonces, esto me lo están enviando en el transcurso de esta semana, ¿ya? Antes del día miércoles, para que yo pueda revisarlos y yo te lo devuelvo, Lucy, con mi visto bueno, ¿ya? Los trabajos que voy recibiendo, ¿ya? Ok, Miss, está bien. Miss, el trabajo se lo va a enviar a usted, ¿verdad? Sí, me van a enviar a mi WhatsApp Ya, ok. particular, ¿ya? Y yo, Ya, Miss, está bien. asimismo, voy a enviarle a la señorita que está encargada,
señorita que está encargada de la plataforma para que lo pueda subir sus trabajos, ya revisados. Ya, Miss, ok, está bien. Muy bien, señoritas, entonces, muy bien. Agradezco su cumplimiento y entonces este trabajo, por favor, durante la semana, ya para no atrasarnos. Bien. Entonces, me despido de ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Creo que nos vamos a ver la próxima semana, todavía creo antes de ¿cómo se llama? De la Semana Santa, ¿verdad? Ya, si hay alguna información de Miss, repente, sí. una consulta. ¿Hasta cuándo es para que se entregue eso desde el trabajo Ya, mío? hasta el día lunes de la próxima semana. Ya, Hasta el día día lunes. lunes, ya, para poder revisarlo. Ya, para poder Lunes revisarlo. 3. Lunes 3, exacto. Hasta el lunes Ya, 3 me lo Miss, ok. envían a mi WhatsApp. Ya. Ya, Miss, está bien. Lucita, tú te encargas entonces de recepcionar y me lo envías, ¿ya? Ya, Miss, ok, está bien. Ya. Muchas gracias. Buen fin de semana, Bien, Miss. chicas, un bonito fin de semana, cuídense no se atrasen, ¿ya? Para poder, ya están ustedes prácticamente a las puertas de culminar su carrera, ¿ya? Entonces, cualquier consulta, háganlo con mucha confianza, ¿ya? Ahí está mi número. Nos vemos. Nos vemos, Ya, chicas. Miss, nos vemos. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias a cada una de ustedes. Gracias.